100.5. 4:23 minutos, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, Ay, Juan Miguel, experto en asuntos migratorios, ha escrito sobre estos temas y hay una discusión muy interesante en el país a propósito de que la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido una mesa aquí. Uno pensó en principio que ellos vinieron de entrometidos y se instalaron, pero ocurre que las cosas no son exactamente así. Juan Miguel Castillo Pantaleón está aquí para que examinemos eso y otros temas en sentido general de los asuntos migratorios. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, yo muy honrado, gracias. Yo encantadísimo de estar aquí entre ustedes. Mira, yo vi la información, que por cierto que no es muy específica acerca de cuáles son los alcances del establecimiento de la llamada mesa de trabajo. Porque acontece lo siguiente, y nosotros tenemos que partir antes de especular, establecer ciertas premisas sobre información correcta de lo que es lo jurídico y lo que es armónico o permisible dentro del marco jurídico. República Dominicana, aún con todas sus falencias, es un Estado soberano, con instituciones y un ordenamiento interno, e instituciones que aplican las políticas públicas de acuerdo a ese ordenamiento interno. Los límites del derecho internacional no pueden tocar o sobrepasar aquellas materias que son del estricto dominio reservado de los estados. Temas de nacionalidad y migración son dos ejemplos prototípicos, es decir, nadie puede imponer reglas de una naturaleza tan particular de un Estado, porque tiene que ver incluso con sus propios destinos políticos, como el de la nacionalidad y el de su estabilidad interna con el tema migratorio, desde fuera. Eso son los Estados que regulan eso. Y es, por lo tanto, un principio del derecho internacional cardinal, el principio de no injerencia, de no intervención. Y esta materia obviamente le está vedada a cualquier organismo internacional intrometerse a ella. Entonces está el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos obviamente tienen toda una formulación en una serie de instrumentos que han hecho una especie de catálogo de los mismos. Sin embargo, en nombre de la interpretación de los derechos humanos, usted no puede cambiar la gimnasia por la magnesia, aunque las letras, consonantes y las vocales sean las mismas, no es lo mismo, ni es lo mismo una guitarra y un violín. Por ejemplo, el derecho a la nacionalidad. ¿Qué significa? Que todo ser humano tiene derecho a una vinculación jurídico-política con un Estado, porque la ausencia de ella, es decir, una situación de no vinculación jurídica, lo llaman apatridia, coloca a ese ser humano en una situación de absoluta vulnerabilidad. Entonces hay convenciones internacionales para reducir eso. Pero eso no significa que usted tiene derecho a cualquier nacionalidad, sino a aquellas cuyas reglas han sido establecidas por principios que son muy básicos. Y los ordenamientos estatales establecen esas reglas. Obviamente, en situaciones de excepción, que son extraordinarias, puede acontecer que una persona no tenga derecho a ninguna nacionalidad, pero esas son situaciones extraordinarias. Por ejemplo, cuando no se sabe una persona de quién es hijo y por lo tanto no hay manera de determinar en dónde pueden fijarse sus orígenes, y por lo tanto no teniendo derecho a la nacionalidad de sus orígenes, porque no hay manera de establecerla, pues obviamente esa situación supletoriamente se resuelve estableciendo la regla del jus soli. Es decir, bueno, si no tienes derecho a ninguna otra nacionalidad, pues al lugar en donde nace. Eso está en las convenciones americanas de derechos humanos y en general en todo el derecho internacional sobre la materia, que regula la materia para reducir los casos de apatridia. O situaciones, por ejemplo, en las cuales un Estado desaparece como entidad política, por ejemplo, porque ha sido ocupado por otro Estado en una guerra, una situación bélica, y el Estado ocupante no reconoce a esa población como súbdita de ese Estado ocupado, de ese territorio ocupado. Entonces, bueno, ¿quién los protege? Entonces son situaciones muy excepcionales. Cuando la República Dominicana, ejerciendo su derecho interno, el establecido en su Constitución y sus leyes, a través de los organismos propios del Estado Dominicano, toma una decisión interpretando esa normativa, es decir, quiénes son los dominicanos,
Realmente estos organismos hemisféricos que son fichas en un tablero de estrategia geopolítica para resolver en la República Dominicana un problema regional que es Haití, sí, ha pretendido invadir una esfera que es del campo soberano, de las atribuciones soberanas del Estado Dominicano, interpretando las reglas de la nacionalidad y diciendo primero lo que no dice, e interpretándola al margen de los mecanismos de interpretación de esas reglas que están previstos en el derecho interno de ese país. Entonces, por allá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de la sentencia 168, sí, como parte de un concierto muy bien ensayado, muy bien articulado, de presión a la República Dominicana, se ha empeñado en desconocer esas atribuciones del Estado, sí, competenciales y normativas. Entonces, el Estado Dominicano se ha defendido, a veces más mal que bien, otras veces con un poquito más de donaire y de energía, pero obviamente la presión continúa, y se le señala a la República Dominicana en esos foros como una violadora de derechos humanos, sí, por no regalarle la nacionalidad dominicana a todo el que el otro entienda, al margen de lo que establece la Constitución. Pero en la circunstancia actual, doctor. Entonces, ¿qué acontece? Que ahora, luego del último affair, entre el informe que nos colocó hace un año, sí, en la lista negra, que nos sacaron ahora y todo, ay, sí, nos sacaron. Que te voy a decir una cosa, realmente el valor que tiene ese informe no sobrepasa el del papel en el que está impreso. Es decir, sí, tú puedes agarrar el informe de la comisión y ponerlo, por ejemplo, si en tu casa tienes perro y el perro necesita ensucia algo, tú perfectamente puedes agarrar una hoja de papel del informe ese y limpiar. Sí, claro. Porque y si no fuera tan duro, también se podría usar para otra cosa. Sí. Para otros fines, sí. Sí. Pero el punto es que lo cierto es que se basó también en una cantidad de afirmaciones sin sustento alguno, y confrontado con la dura realidad, porque este Estado ha sido en materia migratoria tan generoso que ha comprometido incluso su propia estabilidad y sus propios recursos. República Dominicana. Pongamos en perspectiva, doctor, y aquí lo puntual, perdóneme que yo insista en esto. ¿Qué diablo significa la instalación de esta mesa de trabajo en la República Dominicana? Entonces, ¿para dónde va esto? Porque si el gobierno no reacciona, José Ricardo ayer, nosotros lo vamos a sacar. José Ricardo, sí, eso sí es verdad. Si no funciona el gobierno, nosotros lo vamos a sacar. Dígame a dónde es la dirección, que yo voy a llevar la primera goma para allá quemarla. El punto es... Pero José Ricardo dijo ayer, José Ricardo Taveras, dijo ayer aquí mismo, que fue la República Dominicana, que en el informe, la República Dominicana le oferta esa mesa de trabajo. Mire, la República Dominicana, los propios funcionarios de Cancillería se avinieron a sentarse como parte acusada en nombre del Estado ante una corte cuyo reconocimiento competencial que debió pasar por una ratificación de eso, de reconocimiento, sí, por una resolución del Congreso, del Senado de la República. Ya está sancionado. Atención, y no obstante conocer y saber de esa situación, funcionarios del Estado estuvieron recurrentemente sentando a la República Dominicana en el banquillo de los acusados. Y estaban compelidos a hacerlo. No, de hecho todo eso era ilegal e inconstitucional. Eso fue demandado. El Juan Manuel Rosario preparó el apoderamiento, y luego nosotros regularizamos unas partes procesales ahí. Y el Tribunal Constitucional terminó pronunciándose sobre la no conformidad con la Constitución Dominicana, ese reconocimiento mostrenco que hizo mediante una simple carta, sí, el presidente Fernández en su momento, que fue un hierro de su parte. Sí, señor. Ahora, esta mesa de trabajo, que no sabemos exactamente qué es, ¿qué diablo parte de una premisa. Primero, de la misma afirmación de que República Dominicana ha despojado de su nacionalidad a personas, sí, y de cuestionar, por lo tanto, toda la validez jurídica de estas decisiones del máximo organismo, del único organismo con capacidad para interpretar la Constitución, que es nuestro Tribunal Constitucional. Entonces, sí, obviamente, cuando tú dices, yo de todas maneras me voy a establecer ahí en el país con una oficina, tú estás desconociendo un poder público. Claro. Y que otro órgano del Estado, como es la Cancillería, se avenga
y que concurra en la invitación para desconocer. No sé si entienden lo grave. Claro, grave. Desconocer la autoridad de este órgano, que es el Tribunal Constitucional, y la fuerza vinculante y obligatoria de sus decisiones en esas materias. Entonces estamos viendo partes del Estado conspirando contra el propio Estado. Un órgano suprapoderes. Sí. Entonces yo alerté, en el Listín Diario salió una información. Sí. También el Diario Libre recogió de lo que había señalado. El Código Penal castiga eso, en el artículo 76, que es un artículo grandísimo, que plantea una serie de situaciones que van desde la guerra hasta el que personas convengan el desconocimiento de las atribuciones y de los poderes públicos. Claro. Entonces, que eso no se puede hacer. Es una traición a la... Es que es un atentado contra la seguridad interior del Estado, porque tú estás promoviendo una mesa de trabajo en la cual tú invitas a personas que desconocen lo dispuesto por los poderes públicos. Exacto. Es una conspiración interna. O sea, una conspiración. Bien mirado en derecho, es así. ¿Cuál fue la fuente de esa voluntad? El consultor jurídico del Ejecutivo decía ayer a Diario Libre que no hay ningún compromiso, no hay ningún acuerdo, y que es una verificación para ellos ir mirando los progresos de una serie de normas. Ese es el mismo que nos metió en el lío con Leonel. Ese es el mismo que nos llevó allá a la OEA, Flavio Darío Espinal. Este órgano dependiente del sistema interamericano, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya por lo pronto ha cuestionado la validez de la decisión 168 más la veintena de precedentes jurisprudenciales dados por la misma alta corte en la misma dirección. O sea, es decir, para ellos eso no vale nada. Exacto, aceptar que venga a la mesa ya es poner en duda esa sentencia, pero no reconocerle validez. No reconocerle validez. En segundo lugar, mismo significa plantear la posibilidad de que dentro del propio Estado, del territorio de la República Dominicana, dentro del Estado, se cuestione estos actos de los poderes públicos. Ahora, eso doctor, es muy grave. Pero interpréteme. O sea, pero yo lo que quiero, doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, habría la posibilidad de que los ciudadanos dominicanos, esto es muy puntual, sometamos penalmente a las autoridades que acepten eso. Mira, todo dominicano que participe de esa mesa de trabajo, que ya participaron. Sí. Hasta ahora se ha anunciado, no se sabe dónde está. No se sabe dónde están, pero es pasible de ser acusado por el artículo 76. Atención, en el caso del personal de esa entidad, salvo que tenga estatus diplomático en los términos y condiciones del Acuerdo de Viena sobre relaciones diplomáticas, o sea, estatus de diplomático, pues obviamente cualquier extranjero, porque el Código Penal no distingue. ¿Entiendes? Yo lo que quiero llamar la atención, atención, al final de cuentas lo que haga esa mesa de trabajo y el informe que rinda y los formularios que llenen, porquería. Atención, no tiene el uso el muy útil internacional. No, hombre, para seguir para el baño. Pero, pero internacionalmente vuelve República Dominicana a ser condenada, a estar en los foros, a decirnos de todo. Exacto. Yo quiero también recordar algo. Cuando el Tribunal Constitucional dictó la sentencia 168, todo este coro que se elevó vaticinó para la República Dominicana las más graves consecuencias. El aislamiento, el embargo, el bloqueo económico. Disparates. Y yo decía gente que ni leyó la sentencia y no la conoce, pero yo decía hablando más disparates que lo que dijera cuando nos salimos de la Corte Interamericana también, yo decía, cuando nos salimos de la Corte Interamericana también, las consecuencias, bueno, las mismas que tiene un niño cuando se da cuenta de que los Reyes Magos no son los que dejan los regalos, sino los padres. Así es. Ahora, doctor, es que eso no tiene ningún tipo de efecto. Doctor, retomemos el punto, porque a mí me interesa muy puntualmente el planteamiento de Cristian con respecto a lo que hace Flavio Darío, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y el que nos llevó allá. Y entonces, o delata un desconocimiento o mucha ingenuidad. Cuando mucha dice entrega. Ingenuidad, yo diría. Bueno, él no es ningún ingenuo. Es mucha entrega, como hizo con Leonel. Que desconoce que el establecimiento de esa mesa en la República Dominicana, cuando es parte de un informe. Que vienen simplemente a qué, dice Cristian. Es un cotejo de los avances. Sobre una base de acuerdo. O sea, su parecer, pero han pedido la derogación de una ley dictada por el Congreso. Sí, pero la interpretación que da Flavio Darío a que simplemente vienen a hacer este ejercicio de comparación, a recibir denuncias o a lo que sea,
Pero explíqueme desde el consultor jurídico cómo se puede ver esta acción. Yo creo que eso es un hierro. Okay. Eso es una equivocación absoluta. Yo creo que el Estado debe dar muestras en ciertas materias de que no negocia su soberanía. Cuando un Estado da pie, vaya, eso es lo que caracteriza a los Estados subdesarrollados y débiles, ¿verdad? Esa actitud débil, timorata. Realmente esa comisión bien podría sencillamente... Pero si se trata de un error, darle con la Pero puerta dice en que las no se ha narices, no va a pasar negociado nada. Juan Miguel, Él si se trata de pero un yo no he error, negociado nada. Yo no entiendo la posición de Flavio Darío. Esa contrario, invitación nunca debió de cruzar. si se trata de un error contrario a la soberanía jurídica del país, ¿a quién le corresponde aplicar las correcciones necesarias para salirlo precisamente de ese trance? Es que lo penoso, y es lo que estoy señalando, es que la invitación, aparentemente por la información que circula en los medios, la invitación proviene de un órgano del Estado, es decir, son funcionarios del Estado Dominicano que invitan a a funcionarios de un funcionario que desconoce los atributos y competencias, es decir, cómo se sentirá frente al Poder Ejecutivo el Tribunal Constitucional, porque tú tienes una conspiración en la puerta. Pero claro. O sea, ven acá, yo he dado una sentencia, yo he dicho derecho. En ese caso de Juliana de Guiz y en 20 sentencias más, yo he fijado los alcances de interpretación de las reglas de la nacionalidad dominicana. Y este organismo sencillamente se pasa eso por las piedras y viene aquí a montar en mi propio país una oficina desconociendo eso. ¿Podría de interpretarse un desacato? No sé si doctor? se dan cuenta de lo grave del asunto. Pero es decir, claro. Pero Claro. eso nada más se hace en Y a sociedad. celebrarlo. Se hace solamente en sociedad con el Estado Dominicano. Solamente así. No, Pero el con Estado con una dominicano parte, es una con el Estado integralidad. no, con Bueno, el con el gobierno. gobierno. Con el el Ejecutivo Estado de la dominicano Nación. es uno solo. No hay un Estado de Danilo Medina y un Estado de Miguel Vargas, ni un Estado de Milton Ray, ni uno de Consuelo de Pradel, Correcto. ni de Ángela Costa. O sea, es un solo Estado, se llama la República Dominicana. Y obviamente ese tipo de cosas son las que muestran los niveles de falta de política de nación, Así de una mismo. visión de nación integral, Sí que es lo que mismo. le hace falta a las clases políticas, que debía estar unida en estos temas. Hay gente pretendiendo hacerse el gracioso y creando incluso cismas y divisiones sobre temas que nunca han estado en el debate. Este no es un país racista. Aquí hay gente que le gusta descalificar al otro poniendo en el debate una cosa que no existe. Así No se es. trata de un tema de razas. Se trata de un tema de supervivencia, de posibilidad de encaminarnos al desarrollo, teniendo una situación como la que tenemos, que no tiene parámetros de comparación con ninguna otra en ninguna parte del mundo. Bien, No hay bien. ningún otro No, y de país orden que tenga el institucional desafío también. que tiene la República Así Dominicana mismo. en relación con la convivencia de un espacio insular, con un Estado fallido, con los niveles de gravedad y complicación que tiene ese país que es Haití. A ver, alguien se ha puesto a contabilizar cuánto le ha costado en las últimas 3 semanas al país un tema que estaba erradicado como la difteria. Ya. ¿Cuánto nos ha costado? Ya se le acabaron hasta los cuartos al ¿Cuánto gobierno. nos ha costado? ¿A cuál? Mire, la gente está indignada. Yo no sé si Son ustedes han cientos de recibido millones de WhatsApp. pesos. Claro. Es que cada vez que hay un... Mira, yo he estado preparando un documento de tipo académico histórico, en la que he tenido que leerme de nuevo todo lo que pasó. Uno lo vivió, pero otro se lo olvida. Y fueron tantas cosas en la crisis del año 91 al 94 en Haití. Sí. Y cómo eso impactó a la República Dominicana. Todo ese problema que hubo en esa época tenía que ver con una crisis política. Gracias a en Dios esa que media Balaguer isla. estaba en el poder. Así es. Así es. Atención, que generó una crisis de balseros. ¿Sabes de cuánto estábamos hablando en dinero de la época? En cuanto al impacto del sistema de salud en el estado de la Florida, esa crisis de balseros. En ese momento, $7,000 millones. Óyeme eso. La crisis sanitaria Por eso que es que la generó. gente está Claro, desconectada. ¿por qué? Por eso en el 10, cuando el terremoto, los barcos americanos salieron a chocar a los que iban de Claro, Así porque es mismo. que... para hundirlo, no, para acá no. Para acá no. ¿Qué es lo que ocurre? Y cualquier médico puede desmentirme si acaso estoy equivocado. Muchas enfermedades, por los avances y la prevención, los avances farmacológicos y en la prevención, en las políticas de salud promovidas por los estados, han logrado erradicar determinados tipos de enfermedades que prácticamente han desaparecido. República Dominicana, por ejemplo, estaba libre de polio. Sí.
la difteria es una enfermedad, porque es que hay campañas de vacunación. Entonces, cuando tú tienes estos fenómenos de casos, pues tú no tienes infraestructura. Muchos de los médicos jóvenes no conocen esas enfermedades, no están preparados para ellas. Entonces, el sistema de salud hace rato que ciertas cosas ya no las tiene en su estructura. Y eso pasa en Estados Unidos con muchas enfermedades que están absolutamente erradicadas. Entonces, cuando llega un contingente de migrantes con estos problemas, eso es un desafío sanitario. Así es. Es un que tiene un impacto tremendo en los presupuestos de salud. Así es. Y cuando tú creas una epidemia. Esos son temas de Estado. De Estado. Cuando una médico dice en una sala de cuidados intensivos, pero es que de 9 camas aquí hay 7. Y entonces Chanel viene y dice que la cancela. Entonces, al que hay que cancelar es a Chanel. Pero que el derecho a la denuncia es un derecho ciudadano al que hay que cancelar es a Chanel si la canceló. Entonces, pero que ese médico, a ver, que con lo que brega un médico que cancelen de un hospital público, Ángel, no, doña Consuelo, ahí tiene que mediar la comisión ética del hospital. Eso no es ninguna falta de ética. No puede haber una sanción o una amonestación. Chanel es un abusador. No, doña, hay un valor profesional que ella violentó. Que no, ella no está violentando nada. Sí, doña Consuelo, violentó un valor profesional al que ella tiene que registrar. No. Ese cuando por ejemplo hizo una denuncia pública, eso no es un pasillo, eso no es un pasillo, no. Chanel no tiene derecho a cancelar. No la han cancelado, y tú le puedes llamar. No la han cancelado. Diga que la canceló. No, doña, no la han cancelado. Está amonestada, está sancionada. Pero yo creo que alguien tiene que orientar. Porque un profesional. Perdóneme. Doña, mire, un profesional médico tiene una tarea muy fundamental. No puede hacer eso en un centro médico. Esa mujer es homicida y esos médicos las atienden. Perfecto, pero el rol de un médico no es ese. Y esos médicos las denunciémoslo usted y yo, pero no el médico. Volvemos con el doctor Juan Miguel Castillo. Tenemos el tema central. Nunca hayan dicho que no a recibir los niños enfermos. Esa no es la discusión. A recibir a mujeres enfermas, a recibir a los enfermos haitianos. Doctor, nunca los médicos han dicho que no. Yo voy a decir algo más grave aún. ¿Dónde lo continuamos? ¿Cómo va a resolver esta mesa ya instalada? El presupuesto de salud desbordado por eso. Vete a la maternidad para que tú veas, tú lo sabes. Vete a Bática. Pero ese es otro tema. Doña Consuelo, ese es otro tema. Ese es otro tema, doña Consuelo. Pero si llega una persona enferma en un hospital, el deber de un médico es atender al paciente. Ahora, ¿por qué le permite?